Bien, lo primero, un saludo. Hoy estamos arrancando el segundo video de contenido, la segunda parte de la teoría acerca del movimiento rectilíneo uniforme. Acá vamos a analizar un nuevo caso y vamos a hacer nuevas aportaciones a la comprensión de este tipo de movimiento. En un segundo, estoy contigo. Aquí te presento la nueva situación. ¿De qué se trata? Bueno, estamos haciendo el análisis, igual que como hicimos en el video anterior. Tenemos una situación donde tenemos un señor que vamos a estudiar, cuyo movimiento vamos a estudiar considerando como objeto de referencia un banderín. En ese banderín hemos fijado la posición 0, o sea, x igual 0. Vamos a contar, a describir el movimiento de ese señor a partir de el banderín. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que en t igual 0, el hombre se encuentra a 2 metros del banderín. Recuerda, a ese objeto le asociamos un sistema coordenado orientado, los valores que de manera creciente hacia la derecha, o sea, el positivo de este eje de coordenadas va hacia la derecha y acá los valores de coordenadas van incrementándose en la medida en que nos movemos hacia allá. Pues bien, el señor viene caminando y nosotros apretamos, accionamos el cronómetro, comenzamos a medir el tiempo. En el instante t igual 0, ya él se encuentra a 2 metros del banderín. Por lo tanto, en t igual 0, el momento de accionar el cronómetro, está a 2 metros de la posición inicial. Transcurrido un segundo, se encuentra a 4 metros, a los 2 segundos a 6, a los 3 segundos a 8, a los 4 segundos a 10 y a los 5 segundos se encuentra a 12 metros respecto al banderín. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esta situación y la que habíamos analizado anteriormente? Pues bien, la diferencia se encuentra en el hecho de que en t igual 0, el objeto de estudio no se encuentra en la posición 0, sino que en t igual 0, el objeto de estudio se encuentra a 2 metros de la posición inicial. Al igual que hicimos estos datos recorridos de una situación que bien pudiera ser una situación real, esto es un esquema de una situación que pudiese haber sido una situación real. Pues bien, estos datos los vaciamos a una tabla donde vemos los recorridos, los valores de tiempo en la columna de la izquierda y los valores de posición correspondientes a cada instante de tiempo en la columna de la derecha. De modo que en t igual 0 se encontraba a 2 metros, t igual 1 a 4, t igual 2 a 6, t igual 3 a 8, t igual 4 a 10 y t igual 5 a 12. Esto fue vaciar estos datos en una tabla. Como ya sabemos, hay varias formas de representar una función, y vamos a estar hablando un poquito más de esto. Y bueno, la primera sería expresarlo a través de una tabla, viendo para la magnitud que está ubicada a la izquierda, cuál es el valor que le corresponde a la magnitud que está ubicada a la derecha. Pues bien, esta es una forma. La otra es la gráfica, que lo que vamos a hacer ahora aquí en la gráfica es vaciar estos datos, formar los pares ordenados, 0.2, 1.4, como ya sabemos, y vamos a llevar esta tabla, la vamos a vaciar acá en la gráfica. Esto y esto son dos formas diferentes de expresar esto que está aquí. Y hoy vamos a estar viendo una tercera. Bien, pues entonces no nos queda más que formar los pares ordenados que la tabla nos indica en la gráfica. Vamos para allá. Y aquí ya están representados. El primer par ordenado sería 0 para las x. ¿Por qué? Porque en t igual 0, ¿qué valor tiene la posición? 2 metros. Entonces, el segundo par ordenado estaría dado por el 1 segundo, punto y coma, 4 metros. Entonces, el primero, 0, punto y coma 2, está acá. No se desplaza sobre el eje de los tiempos porque el tiempo es 0. Nos desplazamos 1 segundo en el eje de los tiempos y lo hacemos corresponder con el valor de posición correspondiente. En el cabo de 1 segundo se encontraba a 4 metros, al cabo de 2 a 6, al cabo de 3 metros, a 8, al cabo de 4 a 10 y al cabo de 5 a 12. Y ahí tenemos los pares ordenados. Como siempre hemos hecho, ¿qué es lo que corresponde ahora? Unir esos puntos. ¿Qué nos queda? Mira para acá. Pues nos queda nuevamente una recta. ¿Qué diferencia a esta del caso anterior? Bueno, que en esta la posición inicial no está en 0. Por lo tanto, aquí la gráfica no parte del origen del sistema coordenado. Parte de 2. ¿Por qué? Porque la posición inicial
estaba a 2 metros de el origen. Por lo tanto, como que en t igual 0, cuando empezamos a contar el tiempo, ya él se encontraba a 2 metros, es la razón por la cual la gráfica no parte del origen. Esto está reflejado aquí. Bien, ahora ¿qué nos iría quedando? Bueno, nos iría quedando el cálculo de la velocidad de este movimiento. Bien, entonces, ya aquí estamos viendo, si hacemos un análisis con lo aprendido, vemos que tenemos intervalos de tiempo de a 1 segundo. Y para intervalos de tiempo de 1 segundo, los desplazamientos realizados fueron de 2 metros. Por lo tanto, estamos en una situación básicamente igual a la del video anterior, donde en cada segundo se desplazaba 2 metros. Solo que, vuelvo y te repito, la diferencia de este movimiento con el anterior está dada por el hecho de que en t igual 0 no se encontraba en la posición 0, no se encontraba en el inicio del sistema de referencia, o sea, no se encontraba en la posición 0, sino que se encontraba a 2 metros de la misma. Pero para calcular la velocidad no hay más que aplicar la expresión que ya conocemos y determinarla. Recuerda que delta x, que es el desplazamiento, está dado por la variación de la posición final menos posición inicial. Y el intervalo de tiempo pues sería tiempo final menos tiempo inicial. Podemos tomar perfectamente aquí todo el valor completo, o sea, a lo largo de todo el intervalo de tiempo y el desplazamiento completo, y veríamos que la velocidad, o sea, la posición final la posición inicial está en 2 y la final es 12. Por tanto, la posición final sería 12 menos la posición inicial sería 2 entre el instante de tiempo final, es acá el último valor de tiempo registrado, sería 5 menos el instante de tiempo inicial, que sería 0. Y ahora operamos aquí. 12 menos 2, esto nos estaría dando 10 entre 5 menos 0, sería 5. Por lo tanto, vemos que la velocidad va a ser 10 entre 5, 2 metros por segundo. Bien, ¿qué tenemos aquí entonces? Tenemos que la pendiente sigue siendo la misma que el del caso estudiado en el video anterior, solo que el caso anterior partía del origen de coordenada, esta parte de una posición inicial. Por consiguiente, el valor de velocidad, 2 metros por segundo, sabemos que la pendiente en una recta es constante. Entonces, para ahorrar tiempo, podemos saber que cuando calculemos la pendiente para cada uno de esos intervalos, me va a dar exactamente 2. Ya nosotros sabemos que en un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad permanece constante. Pues bien, ¿qué hacer entonces? Vamos a hacer ahora la gráfica de velocidad en función del tiempo para este movimiento. Te la presento. Y aquí la tienes. Se trata de ¿qué? De una recta, nuevamente, paralela al eje de las X. ¿Por qué? Una recta paralela al eje de los tiempos. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque es una función constante. Porque para cualquier instante de tiempo, el valor de velocidad siempre será el mismo. Recordarte, la gráfica es esta. Bueno, estos son líneas punteadas, líneas indicadoras. Y nosotros podemos determinar que en cualquier instante de tiempo, efectivamente chocamos con la gráfica y vemos el valor correspondiente. Vemos que para cualquier instante de tiempo, el valor de velocidad va a ser de 2. Pues bien, aquí tenemos la descripción de este movimiento a partir de que, bien, primero vaciamos estos valores en una tabla. En esta tabla ya tenemos expresada la posición en función del tiempo, pero esta es una manera de expresar esa relación. La otra es esta y esta son dos maneras diferentes de expresar lo mismo. Dos maneras diferentes de expresar la relación que se dio en este movimiento entre los instantes de tiempos medidos y las posiciones que ocupaba en dichos instantes.
Y acá, bueno, la gráfica de este mismo movimiento, pero ahora en función de la velocidad. Te repito, el eje del tiempo es el mismo porque estamos hablando del mismo movimiento. Y en la medida que iba realizando estos desplazamientos llevan implícito los valores de velocidad que él tiene. Entonces, es la gráfica de cómo se comportó la posición en el tiempo y producto de ese comportamiento obtenemos esta velocidad, el comportamiento de velocidad. Entonces, como que es dos gráficas del mismo movimiento, aunque relacionen magnitudes diferentes, el eje del tiempo es el mismo. Y recordarte que lo que estamos dibujando acá es el comportamiento de la posición en función del tiempo. No estamos dibujando un movimiento. Y acá el comportamiento de la velocidad, que es constante, en función del tiempo. No estamos dibujando el movimiento. Estas gráficas que están dibujadas ahí no son la trayectoria. No es la trayectoria. Es el resultado del análisis del comportamiento de esta magnitud respecto al tiempo y de esta magnitud respecto al tiempo. Esperamos que hayas comprendido. Vamos a ver ahora otra parte que es otra forma de expresar este movimiento que tenemos aquí. Y esto es lo principal que queremos abordar en el video de hoy. En un segundo estoy contigo. Acá tenemos la expresión matemática de la velocidad. Esta es la ecuación, la única expresión matemática que tenemos para describir un movimiento rectilíneo uniforme. Recuérdate que estamos en el más sencillo de todos los movimientos posibles. Pues bien, la velocidad está dada ¿por qué? Por la razón entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo. Pues bien, si nosotros quisiéramos ahora ajustar esta ecuación a un movimiento específico, o sea, cada cuerpo, que nosotros podemos estudiar infinidad de movimientos y cada uno tener valores de velocidad diferentes y posiciones iniciales diferentes. Entonces yo puedo obtener una ecuación para cada movimiento. O sea, cada cuerpo que se mueva con movimiento rectilíneo uniforme va a moverse según determinados parámetros. Y esos parámetros pueden quedar registrados en una ecuación propia de ese movimiento. ¿Cómo se haría esto? Bueno, sencillamente, ¿cuál es el objetivo que tiene estudiar un movimiento? Bueno, pues el objetivo fundamental pudiera ser el de predecir, el de determinar qué posición va a tener el cuerpo en un instante de tiempo dado, conocida su velocidad. Bien, si el objetivo que tuviésemos fuese pues, conocer la velocidad del móvil, pues no habría más que venir acá, sustituir conocido los desplazamientos o las posiciones inicial y final, obtener el desplazamiento, el intervalo de tiempo y podríamos ver, entonces calcular la velocidad. Si nuestro objetivo fuese calcular el desplazamiento, conocida la velocidad y el intervalo de tiempo, no habría más que despejar el tiempo, pasarlo de acá que está dividiendo, multiplicando, o sea, hallar la ecuación equivalente, poner esta expresión matemática en función del desplazamiento y calcularlo. Dicho en breve, despejar el desplazamiento aquí, conocida la velocidad y el tiempo. Si conociésemos la velocidad y el desplazamiento y quisiéramos saber el tiempo que demoró en realizar dicho desplazamiento, igual poner esta expresión matemática en función del tiempo, o sea, despejar el tiempo. Pasaríamos el tiempo que está dividiendo multiplicando y esta que está multiplicando la pasaríamos dividiendo. O sea, de esto vamos a estar viendo después, cuando hagamos videos de ejercicios, vamos a estar trabajando con esto. Lo que me interesa ahora, ¿qué cosa es? Lo que me interesa ahora es que tú seas capaz de escribir la ecuación según la cual se mueve un objeto en una situación dada. Y para eso vamos a hacerlo con el ejemplo que estamos trabajando en el día de hoy. Pues bien, te decía, ¿cuál será el objetivo de hallar la ecuación para este movimiento específico? Bueno, el objetivo de hallar esa ecuación es que yo pueda determinar la posición que va a tener el cuerpo en un instante de tiempo cualquiera. ¿Qué hay que hacer para esto? Bueno, hay que poner entonces esta ecuación, que no es más que esta misma. Acá lo único que hicimos, ¿qué cosa fue? Lo único que hicimos aquí fue el delta X, o sea, el desplazamiento, ponerlo en función de la posición final inicial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner esto en función de esta magnitud, que es la que quisiéramos conocer. Entonces, el intervalo de tiempo que está dividiendo lo pasaríamos multiplicando. Me quedaría V por delta T es igual a la posición final menos la posición inicial.
Ya tenemos la expresión matemática esta en función de la posición final, todavía en el miembro derecho tenemos una diferencia. ¿Cómo eliminamos la diferencia? Bueno, esta posición inicial que tenemos del lado de acá, que está realizando una operación de sustracción, la pasaríamos realizando la operación contraria. Y nos quedaría entonces V por delta T más la posición inicial es igual a la posición final. Y acá lo tenemos. Tenemos entonces que la posición final va a ser igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. Ya tenemos la expresión matemática en función de la posición final. Ahora, organizándolo, nos queda que posición final es igual a posición inicial más velocidad por el intervalo de tiempo. Bien, por el intervalo de tiempo, recordarte que estaría dado ¿por qué? Por el tiempo final menos el tiempo inicial. Si el tiempo inicial, como el caso que nos ocupa, es 0, o sea, comenzamos a contar el tiempo a partir de 0, pues bien, entonces el valor del intervalo de tiempo va a coincidir con el instante de tiempo final. No sé si me entiendes, te explico. Si t es igual a 0, cuando yo diga el intervalo de 0 a 3, el valor sería de 3 segundos. ¿Por qué? Porque el tiempo final menos el tiempo inicial, que es 0, me daría 3. El intervalo de tiempo de 0 a 5, pues 5 sería tiempo final menos tiempo inicial, que es 0. El intervalo va a tener el mismo valor que el instante de tiempo final. Por lo tanto, sería 5. Si t es igual a 0, la t inicial, empezamos a contar en el instante de tiempo t igual a 0, entonces pudiéramos simplificar la ecuación a esta manera que tenemos acá. Y esta expresión matemática, ¿qué es lo que me permite? Esta expresión matemática lo que me permite es determinar el valor de posición que va a tener un móvil que se mueva con esta velocidad en este instante de tiempo. O sea, yo puedo predecir qué posición va a ocupar el cuerpo en un instante de tiempo dado si conozco la velocidad con la que se mueve y su posición inicial. Y esto es la ecuación para determinar la posición de un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esta es la ecuación general. Esta ecuación la obtenemos de aquí. Esta ecuación la obtenemos de la ecuación de velocidad. No es más que poner esta ecuación en función de la posición final. Ahora, si nosotros vamos a aplicar esto al ejercicio que nos ocupa, ¿cómo nos quedaría? Entonces sería, yo quiero saber la posición final. La posición que él va a tener en cualquier instante de tiempo. Yo quiero saber la posición que él va a tener en cualquier instante de tiempo. Bueno, ajustando esto a las condiciones que nos ocupa, ¿cuál era la posición inicial? Su posición inicial era 2 metros. Por lo tanto, donde está la posición inicial, la sustituimos por el valor de la posición. Más velocidad. ¿Cuál era el valor de velocidad? Ya lo tenemos calculado y habíamos visto que era de 2 metros por segundo. Y esta es la ecuación del movimiento para la situación que nos ocupa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero saber qué posición tenía él al cabo de 3 segundos, lo único que hay que hacer es evaluar esta ecuación para t igual 3. ¿Cómo nos quedaría? Yo diría, cuando t vale 3, entonces decimos la posición va a ser igual, posición inicial, 2 más la velocidad, que era 2, por t, que en este caso sería 3. Entonces, la posición final sería 2 por 3, 6 más 2, me da que la posición final sería 8 metros. Analizamos si es verdad. Al cabo de t igual 3 segundos se encuentra 8 metros. Vamos a analizar ahora para t igual 4. Y acá lo tienes. Para t igual 4. Venimos acá y sustituimos el tiempo por el valor del instante para el cual yo quiero saber el valor de la posición. Entonces, para t igual 4 segundos, ¿qué ocurre? Sustituimos donde está la t por 4. Y nos queda 2 por 4, 8. 8 más 2 me da que para t igual 4 segundos, la posición del hombre, cuyo movimiento estamos analizando, sería 10 metros. Vamos a ver si la realidad t
t igual 4, mira, 10 metros. Ahora te invito, vamos a hacerlo para t igual 5, ya sabes que tiene que dar 12. Vamos a ver si es verdad. Y claro que es verdad. Sustituimos acá por el tiempo por 5. Y lo que estoy analizando, te repito, que es la posición que va a tener en el instante de tiempo t igual 5. Bueno, 2 por 5, 10. 10 más 2, 12. En t igual 5 se encontraba a 12 metros. Y bueno, ya por aquí lo que te teníamos propuesto para el día de hoy. Ahora en un segundito estamos haciendo un pequeño resumen y estamos viendo las conclusiones de este video. No te vayas, que ya estoy contigo. Y aquí te presento las conclusiones. Bien, las conclusiones. Estamos en presencia de ¿qué? De un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque se da en una trayectoria recta y con velocidad constante. Pues bien, en este movimiento rectilíneo uniforme, al igual que en todos, la velocidad la podemos determinar como la razón entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo en el cual dicho desplazamiento se da. ¿Entiendes? Recuerda, el desplazamiento está dado ¿por qué? Por la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Recuerda, bueno, puedes tomar dos valores cualquiera con el intervalo de tiempo respectivo y calcular la velocidad. Pues bien, acá, ¿qué vimos? A partir de esta ecuación, llegamos a la ecuación para describir el movimiento. Esto no es más que poner esta ecuación en función de la posición final. Y conocida la posición inicial y la velocidad, podemos determinar qué posición tendrá el cuerpo en cualquier instante de tiempo en el que yo lo quiera evaluar. Ahora, acá, lo que se añade a las gráficas. Aquí, estas eran las gráficas que habíamos visto en el video anterior. ¿Qué pasaba? Que en t igual 0, el objeto se encontraba justo en el punto de partida. Ahora, en t igual 0, se encontraba a 2 metros del origen del sistema de referencia. Por lo tanto, tiene una posición inicial. Gráficamente, el hecho de que tenga una posición inicial se refleja aquí. No parte de 0. No se encuentra en el origen como era en el caso anterior, sino que se encuentra con un valor de posición inicial. En el caso que nos ocupa, la velocidad era de 2 metros por segundo también. Por lo tanto, la inclinación de esta gráfica respecto al eje de las X va a ser igual a esta, solo que ahora está desplazada 2 unidades hacia arriba porque consideramos que partió de 2 metros a 2 metros del origen. Y la gráfica de velocidad pues continúa tal cual lo habíamos visto porque la velocidad sigue siendo de 2 metros por segundo y sigue siendo un valor de velocidad constante. Ojalá ya hayas entendido. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por ver el video y si tuviste la paciencia de verlo completo, mi gratitud es doble. No te olvides que voy a estar contigo y que venimos muy pronto con más. Nos estamos viendo.